Saludos a todos nuestros amigos, hermanos, que nos escuchan a través de esta videograbación. Tu servidor, pastor evangelista, Luis Miguel Talavera Fentanes, te saluda. Hoy en este día he tomado el video, el micrófono, mi Biblia, para traer un estudio, una enseñanza, un mensaje o, quiero decir más a fondo, un punto doctrinal. Porque de este tema se puede hablar mucho, pero yo quiero presentarlo a ti de una forma como un estudio y como una doctrina. ¿De qué voy a estar hablando? Pues voy a estar hablando del tema que puede ser una piedrita en el calzado de alguien, una incomodidad para algunos, un movimiento de cabeza de negatividad para otros. Bueno, no importa lo que arranque de tus emociones o sentimientos, lo importante es esto, escucha bien, lo importante es que todo punto doctrinal lo tenemos que analizar a través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? A través de las Sagradas Escrituras. Y todo depende cómo estudias, cómo lees, cómo manejas, cómo interpretas cada porción de la Biblia que se maneja en un punto doctrinal. La doctrina o el mensaje que voy a hablar en este momento es el tema de los diezmos. Así es, el de los diezmos. He oído a muchas personas, predicadores, evangelistas, con buena intención, no con mala intención, con buena intención de explicar este asunto, de explicar este tema. Pero a veces estamos escasos de cómo manejamos cada versículo que se nos presenta. Y entonces aquí yo quiero manejarlo usando ciertas reglas y principios de interpretación. Así es, usar ciertas reglas y principios de interpretación. Bueno, vámonos directamente a nuestro tema. Y aquí yo quiero presentarte unas cuantas preguntas. Tengo más preguntas, pero estas son las preguntas de entrada, de introducción. La primera pregunta es, porque siempre se la hacen y siempre se preguntan los miembros, los cristianos, las diferentes denominaciones o organizaciones: ¿están vigentes los diezmos? Primer punto, hay que ver cómo se elabora esta pregunta. Hay que ver cuál es el conocimiento previo de esta pregunta, porque dice, ¿están vigentes? Cuando decimos vigentes es porque tuvo una vigencia, ¿sí? ¿En dónde, cuándo y por qué? Entonces hay un conocimiento previo aquí. Hay que plantear mejor la pregunta, pero así la dejo porque siempre la han planteado así. Siguiente pregunta: ¿pagó el diezmo Isaac y Jacob? ¿Por qué? Porque vemos que Abraham diezmó, pero después Jacob nomás hace la promesa. La pregunta es, ¿pagó el diezmo Isaac y Jacob? Siguiente pregunta: ¿sigue hoy en día diezmando Israel? ¿Sigue Israel como nación pagando sus diezmos? ¿Debe la iglesia cristiana y la iglesia evangélica, no importa su denominación, pentecostés, protestante, reformada, calvinista, presbiteriana, debe la iglesia dar el diezmo? Siguiente pregunta: ¿qué sucede si el cristiano no da el diezmo? ¿Qué pasa? Muchos marcamos Malaquías o muchos marcan otra porción bíblica para hablar qué sucede si el cristiano no da el diezmo. Bueno, vamos a estar trabajando y contestando esta pregunta. ¿Cómo deben sostenerse los pastores y predicadores? Habla del sostén económico. ¿Cómo deben de sostenerse? ¿Deben de trabajar? ¿Deben de recibir los diezmos? ¿O deben de recibir una ofrenda? Esto lo vamos a ver aquí en nuestro estudio. ¿Por qué no se menciona claramente la palabra diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Por qué Pablo no menciona, excepto en algunos versículos, pero no lo menciona como
si le diera vigencia o como si lo estableciera como ley. Bueno, ¿por qué no menciona la palabra diezmo en el Nuevo Testamento? A base de estas preguntas van a ir surgiendo otras preguntas. A base de estas preguntas surgirán las preguntas. El primer punto que quiero yo tocar aquí con estas preguntas es este: que el diezmo es una doctrina bíblica. Así es, una doctrina. Escuche bien, doctrina. El diezmo no es solo un tema de motivación o de exhortación, como algunos escritores y predicadores lo presentan, sino que es una doctrina. ¿Por qué digo motivación o exhortación? Porque te motivan a hacerlo voluntariamente, o te exhortan, o te marcan Malaquías, pero como una predicación o como una motivación. Pero si profundizamos más, vamos a encontrar que el diezmo es una doctrina. La doctrina del diezmo inicia en el Génesis con una revelación bíblica. Así es, una revelación bíblica. ¿Quién le enseñó a Abraham que tenía que diezmar? ¿Quién le enseñó? Entonces, aquí es donde comienza en el Génesis la doctrina del diezmo como una revelación bíblica. Por dicha razón, debemos de aprender a sistematizar. Oiga, cuando estudiamos teología, y es que cuando estudiamos teología, vemos muchas doctrinas, porque teología en sí lo que ve son doctrinas. Pero en teología nunca nos presentan la doctrina del diezmo. Y es una doctrina revelada. Y como es una doctrina, debemos de aprender a sistematizar, o sea, debemos organizar el conjunto de ideas, enseñanzas o principios bíblicos presentados y defendidos por la misma Escritura. Es de esta forma que se elabora un sistema, ya que todo sistema usa un conjunto de reglas, métodos o datos sobre un asunto, los cuales se hayan ordenados y clasificados para presentar alguna verdad. Esto quiere decir que como sistema doctrinal debemos contestar y dar respuestas acertadas a todas las preguntas surgidas de dicho asunto. Además, se debe presentar la enseñanza como un todo, ordenada y racional, para que sea entendible y practicable. Así que si el diezmo comienza en el Génesis y va recorriendo toda la Escritura, debemos de entonces darnos cuenta que el diezmo es una doctrina. Y como doctrina, entonces debemos nosotros de contestar y dar respuestas a todas las interrogantes. No nomás tomar un versículo de aquí, otro versículo de allá y ya. No, tenemos que ver el contenido total. Y para esto yo me voy a otra regla, una regla de interpretación que se llama la antología de la Biblia. ¿Qué es la antología de la Biblia? Bueno, mire, para una correcta interpretación debemos conocer y aplicar la regla de la antología. Esto es, el uso de la selección de textos de uno o varios autores. Esta regla nos lleva a un principio bíblico llamado la unidad de la Biblia. El estudiante debe conocer toda la Biblia y sobre todo entender que la Biblia es única en su unidad y que ella es su propio intérprete. Esto nos da a entender algo muy importante. No puedes tomar una porción bíblica nomás y de ahí arrojar toda una enseñanza o una verdad. Tienes que tomar el conjunto de todo. Tienes que comenzar desde el Génesis, y en el caso de la doctrina del diezmo, comienza con Abraham. Y de ahí tienes que irte a la ley, ¿sí? De ahí después de la ley tienes que irte a la gracia. Y de ahí tienes que ver qué dice Jesús, qué dice Pablo, qué dice Moisés, qué dice Abraham con respecto al diezmo. La antología de la Biblia es muy importante. Quiere decir que tomas toda la Biblia, todo el conjunto, no nomás una porción. Y una vez que ya tomas la antología de la Biblia, aplicamos otra regla muy importante, que es la interpretación del texto con su contexto. Y es que parece que es la regla más conocida, es el principio más usado por muchos predicadores, pero déjame decirte
es el más quebrantado, el más olvidado en el sentido de cómo se hace. Porque lo decimos, no, es que el texto y su contexto, pero cuando se trata de elaborarlo debemos de entender que el texto y su contexto tiene varias facetas en el contexto. Primer faceta es que el texto es con su contexto histórico, es histórico. Luego viene el contexto gramatical, ¿qué dice antes y después? En el contexto gramatical viene el contexto extenso, o sea que se encuentra más allá del versículo más cercano, y el contexto más cercano, bueno, ese es el contexto remoto y cercano. Y después de ese contexto viene el contexto o el trasfondo espiritual. ¿Qué doctrina, qué mensaje, qué enseñanza, qué principio tiene, sí, ese contexto? Así que para nuestra correcta interpretación es necesario conocer y aplicar el principio de la intertextualidad de la Biblia. Esto quiere decir que debemos de analizar las palabras que están antes y después del texto, mejor conocido como el contexto, el cual tiene una conexión precisa con el texto estudiado. Es bien importante esto. Ahora, una vez que ya estudié la antología, el texto y su contexto, ahora quiero yo para aterrizar y ver que el diezmo es una doctrina, quiero ver qué reglas y qué principios voy a usar para elaborar, para estudiar, para presentar el diezmo como una doctrina, no como una predicación donde te motivo, te digo, tienes que hacerlo, esa fuerza, son esa fuerza, tienes una obligación, una responsabilidad. No. Tiene que explicarse y contestar todas las preguntas que surjan a través de la doctrina, a través de esta enseñanza. Y para esto yo quiero usar algo que se llama, como una regla de interpretación, la analogía bíblica. ¿Qué es la analogía bíblica? Bueno, la analogía es el paralelismo que existe y se establece en diversos textos bíblicos. Hay un paralelismo. Por esto se convierte en regla de exégesis bíblica. ¿Por qué? Porque ahí se establece que nunca se debe de entender un texto en solitario, sino que hay que enmarcarle en la semejanza de otros textos paralelos. Sí, así es. Hay que establecer que el texto no es solo, tiene un paralelismo con otros textos. Y este es el método de descripción que compara la semejanza con lo semejante. Y aquí es donde yo quiero aterrizar. Lo semejante. Quiero hablar entonces del diezmo haciendo una analogía bíblica. Y en la analogía, para contestar la pregunta, ¿están vigentes los diezmos para la iglesia? Voy a tomar una analogía de Abraham, y voy a analizar toda la porción bíblica que nos habla de Abraham. ¿Qué diezmó? ¿Cuándo diezmó? ¿Por qué diezmó? ¿En qué tiempo? ¿En qué época? ¿Bajo qué gracia? ¿Bajo qué promesa? ¿Bajo qué? Todo eso. Y hacer un estudio minucioso de lo que enseña Abraham. Estoy tomando a Abraham. Después tomo a Moisés. Moisés es mi paralelismo, es mi analogía. ¿Por qué? Porque Abraham diezma sin la ley de Moisés, porque Moisés todavía no estaba. Entonces estoy tomando a Abraham, luego voy a tomar a Moisés, luego tomo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseñó el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo con respecto a esta doctrina? ¿Por qué no la enfocó? ¿Por qué sí la enfocó? ¿De qué forma la enfocó? ¿Cuál es su enseñanza? Después voy a ver al apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué escribe Pablo con respecto a esta doctrina? Así que tomo a Abraham, a Moisés, a Jesucristo, a Pablo y hago una analogía. Y cuando hago esta analogía, formo un cuadro comparativo para comparar lo de Abraham, lo de Moisés, lo de Jesucristo y lo de Pablo. Y en este cuadro comparativo voy a hablar de 6 temas, 6 asuntos, comparándolos cada uno en su tiempo, en su momento, ¿sí? Así que voy a tomar entonces
a Moisés y voy a hablar 6 temas de Moisés, 6 temas de Jesucristo, 6 temas de Pablo y 6 temas con Abraham. Y voy a hacer una comparación con cada uno de ellos. Miren, aquí nomás ya tenemos, por ejemplo, vamos a las letras mayúsculas que están ahí en la segunda línea y vamos a encontrar de Abraham. Abraham vive, camina lo que se llama la fe. Así que Abraham por la fe, subimos arriba, dice, recibe la promesa. Abraham recibe por la fe la promesa. Y si nos vamos con Moisés y hacemos el cuadro comparativo, no, Moisés está viviendo y está estableciendo una ley, que esa ley los lleva a hacer un pacto con Dios, viven bajo el pacto de la ley. Y después entramos con Jesucristo, que en Jesucristo ya no está la ley, porque Jesucristo da origen a la gracia, como dice el Evangelio. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Algo muy importante, entonces estoy haciendo el cuadro comparativo, la fe, la ley, la gracia. Y ya vemos que la iglesia, Pablo le enseña a la iglesia que nuestra fe está fundada sobre la gracia. Entonces para nosotros es la fe y la gracia, o como dice en el plano arriba, la gracia que es por la fe. Entonces, contesto la pregunta, ¿están vigentes los diezmos? Mira, cuando hablo de vigencia, ¿de qué vigencia estoy hablando? ¿De lo que habla la ley? No, señores. De lo que habla la fe de Abraham, puede que ahí esté. ¿Por qué? Porque el diezmo en Abraham es una revelación, una bendición. El diezmo en Moisés es una bendición o maldición si no das. En Jesucristo hay una bendición y la bendición que tiene la iglesia es la bendición en los lugares celestiales. Pero bueno, este es mi cuadro comparativo. Yo quiero ver un cuadro más amplio, un cuadro comparativo más amplio para que tú entiendas y comprendas, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí? En mi cuadro comparativo más amplio, aquí ya voy a ponerle versículos, voy a hablar de los diezmos de Abraham, voy a explicar qué significa el diezmo. Sé que no se ve muy bien la letra, ¿sí? Maser, 10ª parte, los diezmos en Israel. Voy a hablar de lo que es Ashar o Asher, porque la palabra diezmo se compone con dos palabras, Ma y Asher, que significa acumular o hacer riquezas. Vamos a hablar del diezmo en el ministerio de Jesús. ¿Hubo el ministerio de Jesús, tuvo el diezmo? Vamos a hablar lo que es Eser, acumulación al máximo. Y vamos a hablar de los diezmos para la iglesia de Jesucristo. Pero este cuadro comparativo, poco a poco lo vamos a ir analizando, poco a poco lo vamos a ir comparando. Yo lo que quiero es, primero, voy a analizar primero a Abraham. Ahora, quiero decirte que este video lo voy a estar haciendo en varias partes porque no nos va a alcanzar el tiempo no nos va a alcanzar para decir o para explicar paralelamente el cuadro comparativo. Es bastante, lo puedes observar. El cuadro comparativo no lo podemos explicar en 20 o en 30 minutos. Acuérdense, doctrina no se explica en 20, 30 minutos. En 20, 30 minutos se da una predicación, una exhortación, una motivación, pero una doctrina no se da en 20, 30 minutos. Así que por eso voy a dividir el video en 4 secciones, 4 partes, o si es posible, para aclarar más preguntas, en 5 partes. ¿5 partes de qué? De 20 o 25 minutos o 30 minutos, no más. Para que podamos ir digiriendo poco a poco lo que es la doctrina del diezmo. Ahora, voy a regresar y vamos a estudiar primeramente, ¿sí? A Abraham. Abraham es el padre de la fe. Así que Abraham no nomás está aplicado Abraham para el pueblo de Israel. Abraham no nomás se lo toman los israelitas, bueno, hasta los árabes se lo toman. Pero en este caso, Pablo enseña y nos explica que Abraham es el padre de la fe. ¿Cuál fe? La fe que tú y yo practicamos hoy en día, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Abraham creyó se le contó a justicia y entonces Abraham fue llamado padre de la fe. Así que Abraham es mi padre por la fe.
no por sanguíneo, sino por la fe. Por sanguíneo yo no puedo decir soy judío, aunque tengo que buscar mi genealogía y buscar, bueno, eso es para los que quieren, ¿verdad? Tener una identidad. Mi identidad ya está clara. Soy cristiano, hijo de Dios, nacido en Córdoba, Veracruz, mexicano, ¿sí? Pero soy hijo de Dios y esa es mi identidad. Así que mi identidad viene partiendo de Abraham como el padre de la fe. Y como padre de la fe, yo voy a analizar y voy a ver a Abraham. Bueno, aquí antes de este versículo, vamos a poner otro versículo que es el que vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar otro versículo que es Romanos 4:17. Y para esto sí voy a jalar un poquito mi Biblia, ¿sí? Romanos 4:17, para que podamos ir comprendiendo y entendiendo el mensaje. Es cierto, voy a tener algunos versículos que se van a ir extendiendo, pero te los puedo ir dando y a lo mejor tú lo revises en tu Biblia. Pero vuelvo a repetir, este video a lo mejor lo tengas que ver 1, 2, 3 veces, tengas que analizar más versículos, tengas que formular más preguntas, ¿sí? Yo establezco algunas preguntas, pero van a surgir otras preguntas y esas preguntas tienen que contestarse a través de la doctrina del diezmo. Y la doctrina para eso es, para dar respuestas a muchas aparentes contradicciones en las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 4, versículo 17, dice la Escritura, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Oiga, delante de Dios a quien creyó. Así, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le ha dicho, así será tu descendencia. Oiga, para llegar a ser padre de muchas gentes. Abraham es padre de la fe. Algo muy hermoso, muy claro, muy específico. Ahora, hoy te voy a regresar a otro versículo. En Romanos capítulo 9, versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que yo tengo mucha deuda con mi padre Abraham, porque mi padre recibió por la fe promesa. Así que yo creo ser, por medio de Cristo Jesús, hijo de Abraham. No los que son hijos según la carne, ¿sí? Son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y en Romanos 9:8 estamos hablando, porque se está hablando de Abraham, ¿sí? Cuando dice que ellos son los israelitas, de los cuales son la adopción, así es, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. En el versículo 4 así lo dice, para los israelitas. Pero ya en el versículo 9, ¿sí? Versículo 8, perdón, o yendo un poquito más al versículo 7, aquí está, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Oiga, entonces Abraham es el padre de la fe, así es, y como padre de la fe aquí vamos a ver, ¿está siguiendo las pisadas de nuestro padre en la fe? Quiero que regresemos a un versículo más, allá en Juan 8:39. Juan 8:39, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 39, vamos a encontrar ahí, dice así la Escritura, respondiéronle y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Oiga, es bien claro que Abraham es un modelo a seguir. Ahora, como doctrina del diezmo, ¿Abraham será un modelo a seguir? Claro que sí, porque él recibe por revelación un acto de fe que es darle el diezmo. Y ahorita vamos a analizar el diezmo de Melquisedec. Así que Abraham vive bajo la promesa que es por la fe. Y si Abraham es nuestro padre, entonces nosotros tenemos que hacer las obras de nuestro padre Abraham. ¿Cuáles obras? Obras de justicia, de creerle a Dios, obra de acción, de enseñar. Viene aquí también la pregunta: ¿Isaac habrá diezmado? Su padre le enseñó porque Dios le dijo a Abraham: yo sé que tú le enseñarás a tu descendencia a temer mi nombre y a guardar mis mandamientos. Entonces, por eso vemos que aunque la escritura no registra claramente que Isaac diezmó, vemos cómo Jacob hace la promesa. ¿De dónde surgió la promesa de Jacob? ¿De dónde salió? ¿De qué enseñanza? ¿De qué modelo? Bueno, ahí está. Es bien importante entender esto. Ahora, voy a continuar y vamos a analizar un poquito más con respecto a Abraham. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Esas muchas gentes somos tú y yo. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora, él es el padre de la fe. Y dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí hay un contraste y aquí es donde verdaderamente tenemos que regresar. Así es, tenemos que regresar a ese análisis, a esa comparación que hicimos con respecto a Abraham y a Jesús. Así es, un cuadro analógico que vimos, ¿sí? Abraham, Moisés, Jesucristo y Pablo. Y aquí mismo este versículo nos está diciendo, ¿sí? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. Quiere decir que aquí Abraham no está bajo la ley, Moisés está bajo la ley. Aquí quiero aclarar rapidito la pregunta, para quitar muchas malas interpretaciones, muchos conceptos equivocados. ¿Están vigentes los diezmos para la iglesia? Si tú te basas a la ley de Moisés, te equivocas. ¿Por qué? Porque no están vigentes bajo la ley de Moisés los diezmos. No están vigentes. Pero están vigentes. Si te basas a Abraham, entonces puedes decir, ¿están vigentes los diezmos como doctrina y como un acto de fe y como que somos hijos de Abraham? ¿Están vigentes los diezmos? Sí. Pero entonces tenemos que contestar otra serie de preguntas que van a surgir ahí. Ahora, en este cuadro comparativo, estamos viendo a Abraham, que es la promesa que es por la fe. Vive bajo la fe. Abraham es un hombre que vive bajo la bendición. Vamos a ver más adelante cómo Melquisedec lo bendice, cómo lo bendice Jehová y cómo él alcanza bendición, al grado que la bendición se convierte en un parámetro en el cual dice, bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Bendito los que te bendijere y maldito los que te maldijere. Hay una gran bendición. Más adelante, cuando estudiemos a Abraham en la administración personal, ¿por qué dio el diezmo? ¿Qué diezmo dio? ¿Cuándo lo dio? ¿Por qué lo dio? Y vamos a encontrarnos ahí la enseñanza entre Abraham y Melquisedec. Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Israel se los da a los levitas. Ahí está el cuadro comparativo. Los apóstoles deberían de dárselos ¿a quién? A Melquisedec, que es Jesucristo, porque Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la pregunta ahí es, ¿la iglesia deben de diezmar a los pastores? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Solamente veamos este cuadro comparativo. El diezmo en Abraham es voluntario, en Moisés es obligatorio, en Jesucristo es opcional y en Pablo es voluntario. Así que continuamos y seguimos que no podemos hacer un cuadro comparativo del diezmo
con la iglesia y la ley. Tenemos que extendernos un poquito más. Y entonces algunos preguntarán, bueno, ¿y qué de la ley? Eso lo vamos a estudiar también cuando analicemos el diezmo bajo la ley. El diezmo bajo la ley. Así que vamos a continuar con Abraham, no por la ley. Ahora, Melquisedec bendice a Abraham. Algo muy importante, algo que vamos a analizar en una porción bíblica. Dice la escritura en Génesis 14, 18 al 24. Y explicando esto voy a cerrar mi video. No te olvides de darle un like, de comentar, de compartir, y que si es de bendición este video para tu vida, háznoslo saber. Comunícate con nosotros a través de la página de Facebook, a través de YouTube, a través de los medios que se abrirán para que tú puedas comunicarte con nosotros. Queremos ser de bendición con respecto a este punto doctrinal y queremos aclarar todas las preguntas. Yo elaboré una serie de preguntas, aproximadamente 30 preguntas con respecto al diezmo. Preguntas que se tienen que ir contestando a través de ir estudiando la doctrina del diezmo. Dice la escritura, Abraham diezma a Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Agner, Escol y Marre, los cuales tomarán su parte. En este tema yo quiero hablar un poquito de lo que más bien en mi cuadro comparativo yo lo veo como la administración que hace Abraham, ¿sí? Una administración personal de sus riquezas, una administración personal de lo que es el botín, de lo que es su riqueza, de lo que él tenía. Y esto lo vamos a analizar más adelante cuando hablemos, ¿verdad?, paso a paso de este punto. Primero, la primera pregunta: ¿quién es Melquisedec? Bueno, esa pregunta la contesta muy claro Pablo, porque creemos que fue Pablo. Algunos tienen otra opinión con respecto a que si fue Pablo o no fue Pablo el que escribió la epístola a los hebreos. Y entonces en el capítulo 7 de Hebreos, capítulo 7, quiero que analicemos capítulo 7. Capítulo 7, y para esto ya aquí tengo mi escritura, para que tú vayas considerando. Capítulo 7 de Hebreos dice: porque este Melquisedec, perdón que mire yo para acá, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Quiero que marques esa frase, los diezmos de todo, porque escuché a una persona que decía que nomás Abraham dio los diezmos del botín. No, debes de analizar bien y entender el contexto que dice los diezmos de todo. Después vamos a encontrar ahí que Abraham era rico en ganado, en oro y en plata. Y después vamos a ver que Abraham gana una batalla y regresa con botín. Pero en el botín vamos a estudiar que hay ahí algo muy importante: una administración de todos los bienes que tiene Abraham y de todo el botín que Abraham tiene. Por eso, mira lo que dice Hebreos, dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham
el patriarca, dio diezmos del botín. Oiga, primero dice dio diezmos de todo, y después Hebreos agrega, dice, cuando está describiendo cómo dio el diezmo, dice dio diezmos del botín. Quiere decir que Abraham tuvo una correcta administración de todas las riquezas y de todo el botín que él obtuvo. Solamente date cuenta, y ahorita vamos a leer qué hizo. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento, ahí está hablando de la ley, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. O sea, oiga bien, Melquisedec no es de la tribu de Leví, nada tiene que ver, al contrario, la tribu de Leví diezmó porque estaba en los lomos de Abraham. Cuando Abraham diezma, es como si Leví también estuviese diezmando. ¿A quién le diezmaba Leví? No estamos hablando del segundo diezmo o del diezmo de diezmos, sino que Leví también diezmó a Melquisedec. Óigalo bien, ¿quién merece los diezmos? ¿A quién le pertenecen los diezmos? Aquí vamos a encontrar una verdad bien profunda. Los diezmos son directamente y pertenecen exclusivamente a Dios. A Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Aquí entra otro punto doctrinal que puede hablarse de las riquezas de Dios, de los bienes de Dios, de todo lo que Dios otorga, todo lo que Dios da, porque todo es de Dios y todo viene de Dios, y entonces hay que darle a Dios lo que le pertenece en relación a esta doctrina, el diezmo. Ahora, dice que Leví, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Así es. Entonces esto quiere decir que el diezmo pertenece a Melquisedec. Más adelante, cuando hablemos de la doctrina de Jesucristo, de quién es Jesucristo, vamos a encontrar que Hebreos dice que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que Jesucristo es mayor y Él es digno de recibir los diezmos. Pero bueno, regresemos un poquito más y veamos solamente ahí en la administración para concluir. Dice Melquisedec, rey de Salem. Ya vimos que Melquisedec es semejante a hijo de Dios, es como una revelación de Dios o una revelación del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para mostrarnos que Abraham no le dio. Mire, aquí hay una pregunta. Cuando se da el diezmo en la ley, se le da para el sostén de los levitas, para que ellos vivan, porque ellos no recibieron propiedad, no recibieron tierra. Es un cuadro comparativo. Pero cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, se los da para que Melquisedec sea sostenido, sea porque Melquisedec no tenía, porque Melquisedec necesitaba los diezmos para vivir. No. Melquisedec era rey. Y Melquisedec es eterno. Es la revelación del Hijo de Dios. Así que Melquisedec bendice. Y me gusta esta parte, Melquisedec, y se lo escuché a un hermano y lo quiero compartir como si lo tomara así al pie de la letra, como lo dijo este hermano. Melquisedec sacó pan y vino y se lo dio a Abraham. Jesucristo nos da pan y vino, porque Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, por consecuencia, nosotros tenemos que responderle voluntariamente de corazón, como revelación, como inspiración, como un anhelo, como algo que Dios pone en nuestro corazón, el diezmo. Después viene la pregunta, ¿qué diezmo Abraham? Ahora vamos a ver el cuadro comparativo. Abraham diezmó del botín. ¿Qué era el botín? Todo lo que ellos habían rescatado, oro, plata, prendas, todo. Pero también Abraham diezmó de el oro y la plata que él tenía, porque él era rico en oro y plata. Dice la escritura en el libro de Génesis, y vamos a Génesis, creo que es capítulo 13, ¿sí? Capítulo 13, versículo 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Capítulo 13.
Ahí nos describe que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y después encontramos ya en el capítulo siguiente, en el capítulo 14, que él da el diezmo de todo. Da el diezmo de todo. Así que da el diezmo de todo. Ahora, Abraham, en el cuadro comparativo encontramos que a el pueblo de Israel se le dijo que tenía que diezmar, y eso lo vamos a ver cuando veamos el diezmo en Israel, que tenía que diezmar el fruto y la semilla, el fruto y la semilla y la cría de su ganado. Esto quiere decir que Abraham no diezmó ningún fruto porque él no era agricultor, él no tenía todavía la tierra, él parecía como Leví, que no había recibido todavía la tierra. La tierra la recibió su descendencia, las 12 tribus de Israel. Ahora, escuchen bien, cuando el pueblo de Israel recibe la ley del diezmo, la recibe en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí era parte desértica, no era su tierra de Israel. Así que por 40 años Israel no diezmó, aunque ya tenía la ley, ya estaba vigente la ley, pero no diezmó porque solamente comenzó a diezmar cuando poseyó la tierra y comenzó a cultivarla. Que si diezmó ganado, bueno, tenía que diezmar, pero dice la escritura, y eso lo vamos a ver más adelante, que Israel no había obedecido al pie de la letra con respecto al diezmo. Ahora, regresamos con Abraham. Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma, oiga, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas. ¡Ay, qué cosas! Esto es un ejemplo, esto es una analogía bien importante. Dame las personas y toma para ti los bienes. Y mira qué le responde Abraham al rey de Sodoma. He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Ahora, si se dan cuenta, Abraham diezma de él, diezma del botín y reparte el botín, óigalo bien, ¿a quiénes? Primero le regresa a Sodoma todos los bienes, no quiere nada de Sodoma. ¿Y todo por qué? ¿Por metiche? Porque miren, de los reyes, acuérdense que era Sodoma, Gomorra y otras 4 ciudades más que habían sido esclavizadas, atacadas por estos otros 5 reyes. Así que el único que sale a pedirle los bienes es Sodoma. Y entonces Abraham dice, yo no quiero nada de ti. ¿Y por qué lo dice? Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham ya era rico. Y para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Por qué? Porque la riqueza de Abraham venían de Dios, eran de Dios y se las daba a Dios. Entonces, a ver, regresó, capturó botín, pero el de Sodoma lo regresó. Después dice, excepto solamente lo que comieron los jóvenes. Sí voy a sacar. Y la parte que le corresponde del botín a los varones que fueron conmigo. ¿Por qué? Porque Aner, Escol y Manre eran aliados de Abraham. En la zona en que ellos vivían, Aner, Escol y Manre eran aliados y fueron con ellos a la guerra. Entonces Abraham tenía que darles parte del botín. Quiere decir que Abraham hace una correcta administración de todos los bienes, de todo el botín y de todas las cosas para dar correctamente el diezmo que le pertenece a Dios. El diezmo pertenece a Dios. Ahora, es necesario que nosotros, porque haciendo el cuadro comparativo y viendo lo que está explicando aquí Abraham, ¿sí? El diezmo. Cuando Abraham da el diezmo, vamos a nosotros a preguntar, ¿a quién le pertenece el diezmo? A Dios. En este caso, Melquisedec es la manifestación del Hijo de Dios, es Jesucristo revelado. ¿Fue obligatorio el diezmo que dio Abraham? No fue obligatorio porque no había una ley, ¿sí? Por eso al cristiano no se le puede estipular el diezmo como una ley, ni siquiera se le debe marcar Malaquías capítulo 3 versículo 10 cuando se le dice malditos sois con maldición. Al cristiano no se le puede maldecir porque ha sido bendecido. La ley sí decía, si lo cumples eres bendecido y si no lo cumples eres maldecido, maldito. Así que escucha bien, Malaquías, cuando los predicadores quieren motivar a la iglesia o a los hermanos para que diezmen, usan Malaquías. Es incorrecto, por favor. No use Malaquías para predicar el diezmo. Enséñelo como doctrina, enséñelo
como palabra revelada de parte de Dios desde el Génesis hasta el último libro llamado Apocalipsis. Así que aquí está. ¿El diezmo que dio Abraham era obligatorio? No, fue voluntario, fue una revelación y fue del corazón. ¿Qué diezmó Abraham? El botín, bien administrado, porque le dio a sus otros 3 compañeros que fueron a él, regresó a Sodoma lo que era de ellos y entonces repartió ahí, distribuyó y dio el diezmo del botín y dio diezmo de lo de él. Muy claro eso. ¿El diezmo que dio Abraham fue para sostener el sacerdocio de Melquisedec? No. Melquisedec no necesitaba. Óigalo bien, si nosotros le damos a Dios, no es porque Dios lo necesite. Más adelante vamos a encontrar que Pablo habla del diezmo, pero no como la palabra diezmo, para que no se malinterprete que estamos haciendo vigente el diezmo de la ley. Por eso usa otra palabra, y eso lo vamos a analizar más adelante. Pablo usa otras palabras para hablar de lo que es la administración o el diezmo que corresponde a Melquisedec. Ahora, no era para sostener el sacerdocio de Melquisedec. El hijo de Abraham, Isaac, dio diezmos. Abraham era rico en ganado y rico en oro, riquísimo, demasiado poderoso, y todavía Abraham sembró. Así que Abraham puede, si tú analizas y ves la historia de Abraham y ves todo y haces un cuadro comparativo de la vida de Abraham para la vida de la iglesia, escúchalo bien, para la vida de la iglesia, un cuadro comparativo. Ahora, yo estoy haciendo cuadro comparativo, no alegorización. Escuche bien, un cuadro comparativo usando analogía, no una alegorización. Aquí es un cuadro comparativo entre Abraham, Moisés, Jesús y Pablo. Así que ahí tienes que analizar y estudiar un poquito a Isaac. ¿Pagó Jacob su promesa dando el diezmo? Bueno, primero partimos de la pregunta, ¿por qué hizo una promesa? ¿De dónde surgió? ¿De dónde salió? ¿Sí? Entonces, yo creo que sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el 10 y no el 20 o el 30? Porque la palabra diezmo la vemos en nuestro cuadro comparativo que estamos viendo hasta acá. La palabra diezmo, ¿sí? En este cuadro encontramos, no es en este cuadro, en el cuadro comparativo encontramos que la palabra diezmo, escucha bien, la palabra diezmo en este cuadro comparativo, ya nos pasamos. A ver, cuadro comparativo, cuadro 3. En este cuadro comparativo vas a encontrar que la palabra diezmo es maser, que maser es la 10ª parte, pero la palabra maser está dividida en 2 palabras. Una palabra es ashar, que significa acumular o hacer riquezas, y la otra palabra eser, que es parecida a ashar, significa acumulación al máximo. Significa entonces que maser es dar, oye, escúchalo bien, de lo que Dios te da. Tú no puedes dar de lo que Dios no te da. Óigalo bien, tú no puedes dar de lo que tú no tienes. Ahora, aquí maser significa acumulación de riqueza. Si Dios te está bendiciendo, si Dios te está prosperando, y esto lo digo porque los más difíciles para diezmar son los que más tienen. Parece que lo que más diezman son los que menos tienen, pero eso lo vamos a ver más adelante, cómo es que se está recibiendo esta doctrina o esta enseñanza. Así que maser viene de una palabra que significa acumular o hacer riqueza. Significa que si tú has acumulado y has hecho riquezas, entonces esas riquezas ¿de quién vienen? ¿De quién son? Todo lo que tenemos. Necesitamos estudiar administración de los bienes que Dios nos da. Y todos los bienes que Dios nos da están registrados desde Génesis, cuando dice que nos da poder de hollar, de pisar, y nos da poder también de controlar todo, la tierra, el mar, todo lo puso debajo de nuestros pies, dice Salmos capítulo 8, y dice Génesis también lo dice, lo explica. Así que aquí voy a concluir, voy a cerrar mi video dándote bendiciones, orando para que Dios te siga iluminando con esta bella, hermosa doctrina que está en las Sagradas Escrituras. Y nos vemos en el siguiente episodio, donde vamos a hablar ahora del diezmo bajo la ley. Que la paz de Dios sea contigo, y continuamos haciéndonos ciertas preguntas que todavía por ahí tienen que contestarse, tienen que resolverse en nuestros estudios de la doctrina. Soy tu amigo, pastor evangelista Luis Miguel Talavera. Saludos, Dios te bendiga.